recuerdo con la mano ajena en colaboración con Juanito Ayala y esa raza quimera para introducir nuestra conversación, ¿no? Porque debido al incremento del clima de polarización a nivel global, en especial en las redes sociales, y seguramente si ustedes usan Twitter, se habrán dado cuenta de que la cantidad de gente diciéndose cosas muy, muy feas es cada vez mayor, ¿no? Por lo mismo, en 2019, la ONU lanzó el Plan de Acción contra el Discurso de Odio, al que define como cualquier tipo de discurso escrito o conductual que ataca o usa lenguaje peyorativo o discriminatorio hacia una persona o grupo sobre la base de lo que son. Y hay un grupo en particular que ha sufrido de manera constante estos discursos de odio, que son las feministas y las mujeres en puestos de liderazgo. Y es por eso que se desarrolló esta investigación desde la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, junto con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, para analizar qué pasa con los discursos del odio, particularmente acá en el Cono Sur. Y estamos con la presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y licenciada en Ciencias de la Comunicación, Sandra Chaher. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bienvenida. ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo estás? Buenos días, mucho gusto y gracias por la invitación. Bueno, un placer conversar contigo porque es un tema que nos interesa muchísimo, que también nos preocupa, ¿no? Las redes sociales se han transformado en un lugar realmente hostil y que incluso en el estudio que ustedes desarrollaron señala que la violencia, particularmente, como yo decía, hacia las mujeres feministas y líderes, incluso ha llegado a traspasar las redes. El 46% recibió mensajes intimidatorios personales, el 33% violencia en la vida pública y 4,2 en su domicilio. Y es Chile el país donde más personas entrevistadas sufrieron violencia fuera de las redes sociales. Preguntarte, Sandra, para partir, ¿no? ¿Cuál es el panorama? Yo digo algunos datos duros, ¿no? Pero que ustedes levantaron en esta investigación. Mira, nosotras estábamos preocupadas cuando propusimos hacer esta investigación porque veíamos intuitivamente estos ataques en redes sociales, esto que vos decís, que es que abrís sobre todo Twitter, ¿no? Que es el espacio como de debate social y político, y la virulencia es tremenda. Nos damos cuenta a partir de los resultados de la investigación que el ecosistema de Chile es más similar al de Argentina en relación con Uruguay y Paraguay, que son un poco más chicos, quizás la cantidad de gente que participa en Twitter y por tanto el volumen de la violencia que se da, con lo cual si yo hablo de la situación de Argentina, ustedes supongo que se van a sentir que es bastante parecida. Acá es cada vez más violento, esto lo veíamos particularmente con activistas feministas y por eso dijimos, bueno, vamos a medir a ver qué es lo que está pasando, porque ya había investigaciones previas, particularmente un estudio grande de Amnistía Internacional que se llama justamente Toxic Twitter, Twitter tóxica, que daba cuenta de que las mujeres eran particularmente agredidas en Twitter y con descalificativos que tenían que ver con su condición de género, con la apariencia, con la desvalorización intelectual, etcétera. Entonces un poco salimos a medir esto, también habíamos hecho otra investigación el año anterior sobre periodistas, particularmente en Twitter, comparando con varones, y ahí habíamos visto lo mismo, la agresión hacia las mujeres es diferente. Y lo que encontramos es exactamente esto. Nosotras acá, en esta investigación que fue a 24 activistas del Cono Sur, de los 4 países que mencioné, 6 por país, más minería de datos de 12 cuentas por país, más 12 cuentas de grupos antigénero, lo que encontramos es que las mujeres son particularmente agredidas por su condición de género, las personas GLTB son más agredidas incluso que las mujeres, o sea, esta virulencia que hay vinculada a los temas de género se potencia en personas trans. Y la consecuencia de esto es que el 100% de las 24 personas que entrevistaron fueron atacadas, no hubo ninguna que no haya recibido violencia alguna vez, y el 50% en los últimos 2 años tomó alguna medida para retirarse de alguna forma del debate en redes sociales, que puede ser o poner candado, o dejar de leer notificaciones, o retirarse un tiempo de las cuentas. Nosotras acá acabamos de tener una situación reciente, pero tenemos más o menos una por semana, con lo cual te cuento la última, pero podría contarla de semanas anteriores, que es a la periodista Claudia Piñeiro, que supongo la conocen porque es conocida La he fuera de entrevistado. nuestra...
Estaba Bueno, acá en el programa. y a Claudia Piñeiro la han atacado, que es justamente una de nuestras entrevistadas, y la han atacado a partir de que ella es guionista de una serie que aborda la situación de las El iglesias reino. evangélicas que se llama El Reino. Ujú. Entonces, bueno, y ella una de las cosas que planteaba, yo en algún momento evalué frente a los ataques que recibí, si me retiraba un poco y después me puse a pensar que eso es lo que buscan, que nos Exacto. retiremos. Entonces, esto es lo que nosotras comprobamos a través de estas entrevistas y del análisis de minería de datos, que hay grupos, que son grupos que se oponen a la agenda antigénero, que están atacando a las mujeres, particularmente a las mujeres que se expresan favorablemente a una agenda feminista, porque esta no es la situación de todas las mujeres, pero si vos pones un posteo que tiene que ver con la legalización del aborto, con el lenguaje inclusivo, con una marcha por el 8M, eso genera una virulencia particular. Y el objetivo, porque un poco lo que nosotras discutimos es para qué debatimos o para qué participamos en los espacios públicos hoy digitales, sobre todo potenciados por la pandemia, pero antes presenciales, ¿no? Es para intercambiar opiniones, pues sabemos que no vamos a estar siempre de acuerdo, que va a haber discrepancias, etcétera, pero el objetivo nunca va a ser acallar a la otra persona, que la otra persona desaparezca del debate. Y lo que estamos viendo es que estas estrategias violentas sí están buscando eso, ¿no? Y lo están consiguiendo en algunos casos. Otra de las personas entrevistadas de nuestra investigación, que es Ofelia Fernández, que es la legisladora más joven de América Latina, cerró en abril su cuenta de Twitter justamente por la violencia que recibía. Sí, ahora ahí aparecen varias cosas, Sandra, que me parece que vale la pena marcar, ¿no? Y es la idea de estrategia, es una cosa que me llama muchísimo la atención, porque uno piensa que en Twitter, que es una de las cosas hermosas y terribles que tiene Twitter, es que somos todos iguales. Entonces somos todos sujetos independientes que en el mundo real, pongamos comillas, algunos seamos académicos, ¿cierto? Otros pueden ser autoridades, pero hay el gato cualquiera, ¿cierto? Tiene el mismo espacio que el presidente de la República, diríamos, ¿no? Sí. Pero cuando hablamos de estrategia y de cuentas que tienen específicamente una agenda específica que tiene que ver con acallar a las voces de mujeres que están proponiendo un cambio social, llama muchísimo la atención porque ahí ya no estamos hablando de pares, de sujetos, estamos hablando de grupos organizados y eso es tremendamente inquietante. Sí, si vos les preguntás como su posición o su agenda explícita a estos sectores, te van a decir que obviamente no es esa, sino que tiene que ver con promover valores que son valores opuestos a los de la igualdad de género. Esa sería la explicitación. Ahora, cuando vos ves las prácticas, que me parece que este es el punto, las prácticas con las que se mueven en redes sociales o en medios tradicionales, o sea, en el momento en el que llegan al debate, ahí la violencia es tan alta que sí te queda claro que el objetivo no es solamente promover su propia agenda, sino que la otra agenda desaparezca del mapa. Si desaparece del mapa la otra agenda, por ejemplo, pongamos una situación hipotética, si lograran borrar, vamos a poner al 30% de las feministas que participamos en redes, porque nos generan tanta violencia, esa violencia pasa a situaciones personales como las que describías vos, bueno, una situación que no todo el mundo puede tolerar, entonces ¿qué pasaría con el resto de la ciudadanía? No pensemos necesariamente en las feministas. Tendríamos muchas menos opciones. Esto es lo que nos preocupa. La democracia funciona así, funciona con voces que tienen que ser escuchadas para que podamos tomar las mejores decisiones posibles sobre los temas. Si el feminismo como sujeto político emergente empieza a ser borrado de la escena, quienes tengan que decidir, y esto puede ser en una elección, como ustedes acaban de atravesar la constituyente, o una elección para representantes, o incluso algo más pequeño, que no sea necesariamente una elección partidaria, si las opciones se ven reducidas porque esas voces no se escuchan, la afectación es a la democracia, que esta es la preocupación que nosotras tenemos en última instancia. Y nos parece muy claro, además, ¿no? Desde podríamos decir los últimos 5 años, pensando en el Michú y el Ni Una Menos y la expansión por toda la región, es el momento donde el feminismo emerge como sujeto político emergente mucho más fuerte que antes, si bien veníamos como militando y trabajando desde antes, y a partir de ahí también hay una confluencia con el inicio de los grupos antigéneros que, entre otras cosas, tienen estas estrategias violentas. Sí, claro, y además ahí
sucede también una construcción de la realidad virtual que tiene un efecto en el mundo real, diríamos, ¿no? Y cuando uno se pone a investigar estos temas, algo que pensaba también cuando leía vuestro estudio, Sandra, tiene que ver con, por ejemplo, hay una sobrerepresentación de las miradas conservadoras en las redes sociales, especialmente en Twitter. Y ahí entendemos la existencia de bots, efectivamente, de cuentas falsas y de empresas que pueden ser contratadas para crear cuentas falsas que sobre representen el pensamiento de quien está pagando por eso. Eso también es bastante inquietante porque genera entonces en los usuarios de las redes la idea, oh, hay mucha gente que piensa esto. Cuando realmente no necesariamente hay tanta gente, pero hay gente que invierte en que se genere esa visión. Estamos conversando con Sandra Schager, presidenta, de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad. Y hay una cosa que me llama la atención también de lo que ustedes presentan, y es la relación que tiene esto con los medios de comunicación. Y usaron un término que yo no había escuchado y quería preguntarte respecto, porque ustedes dicen que en el estudio que los medios de comunicación tradicionales, la prensa gráfica, la radio, la televisión, los portales de noticias, en general utilizan la estrategia de las dos campanas para tratar la agenda de la igualdad de género. ¿Qué vendría siendo eso de las dos campanas? Sí, en Argentina se trabajó mucho este concepto a partir de la dictadura militar. Posteriormente, cuando ya entramos en democracia, aparece una forma de trabajar el enfrentamiento político durante la dictadura como que eran dos campanas con el mismo peso. O sea, de un lado estaba la dictadura militar con toda su fuerza, digamos, de terrorismo de Estado, todo el Estado y las fuerzas de seguridad de su lado, y del otro lado estaban en igualdad de condiciones los movimientos armados. A partir de esto se empezó a discutir mucho en medios de comunicación si era la manera adecuada de tratar, y esto después se fue llevando a otros campos, porque vos no tenías una situación de igualdad, no había dos campanas, había una dictadura que tenía todo el poder del Estado, que obviamente estaba tratando de eliminar a grupos armados que cada vez fueron más arrasados. Entonces estábamos hablando realmente de dos campanas, los medios lo trataban así. Nosotras como feministas lo volvimos a ver esto cuando empieza el debate por la legalización del aborto, no el reciente, sino que el debate empieza ya con los inicios de la democracia, en este siglo se profundiza mucho más, y los medios usaban esa estrategia, de un lado ponían a la iglesia y del otro lado nos ponían a las feministas. Lo que nosotras hemos planteado siempre, y es lo mismo que planteamos ahora en relación a toda la agenda antigénero, que es más amplia que la de, digamos, estar en contra de la legalización del aborto, que es que la igualdad de género está reconocida en tratados de derechos humanos regionales e internacionales, con lo cual esto no es un tema discutible. La posición de la Iglesia Católica es una posición que atrasa, o incluso de iglesias evangélicas o protestantes que se oponen, porque también sabemos, y me parece importante rescatarlo, que hay muchas iglesias, tanto católicas como evangélicas, que están a favor de la legalización del aborto, pero quienes tienen una agenda de igualdad de género muy restrictiva dentro de los sectores religiosos, es una agenda que no es acorde a los tratados de derechos humanos, y todos nuestros países han suscrito esos tratados, CEDAW, Belém do Pará, con lo cual el acceso a derechos es la agenda y es el norte que debería estar en nuestros países y en nuestros medios de comunicación. Entonces, si un medio pone en una mesa a discutir a un cura con una feminista, esa no es la discusión correcta. No son dos voces en igualdad de condiciones. La posición de la Iglesia es una posición que ya está en desacuerdo con estos tratados, con lo cual no debería ser tenida en cuenta. Al revés, los medios lo que le deberían decir es eso. Este es un posicionamiento que no es acorde a los compromisos regionales e internacionales de Chile, de Argentina, de cualquiera de nuestros países. Y nosotros esto lo hay... Sandra, se cruza otra cosa, que en el caso argentino también existe, pero es menos brutal que en el caso chileno. Lo digo habiendo vivido en Buenos Aires más de 2 años, que claro, y hay muchísimos más medios de comunicación, y hay una televisión pública que tiene varios canales, que puede hacer un contrapeso a los grupos de poder económico que tienen una agenda bastante más de derecha, diríamos. En Chile, cuando hubo las últimas elecciones por la creación de una nueva constitución, nos sorprendimos dándonos cuenta que, después de 30 años, Chile no es un país que tiene un 50% de derecha y un 50% progresista. De repente nos dimos cuenta que realmente hay un 20% que se identifica con ideas de derecha, incluso con ideas de extrema derecha, como defender el pinochetismo, y el 80%
80% nos movemos desde el centro hacia la izquierda, ideas progresistas, independiente de que militemos o no, ¿no? Pero los medios de comunicación hasta el día de hoy siguen trabajando desde esa lógica binominal que lo que hace es invisibilizar la tremenda diversidad de miradas y experiencias que también existen en la población. Y yo creo que esa idea de las dos campanas también podría aplicarse a esto otro, ¿no? A sobre representar miradas que no necesariamente son compartidas por la población, pero sí por quienes tienen el poder del discurso. Exacto, estoy totalmente de acuerdo y te iba a plantear eso, digamos, quiénes son dueñas y dueños de los medios tradicionales, pensemos, ¿no? Porque después un sitio digital quizás es algo mucho más económico de montar y de poner en funcionamiento, capaz que no con la estructura para cubrir toda una amplia gama de noticias, pero vos podés tener, me parece que es una fuente alternativa de información muy interesante frente justamente a medios tradicionales en manos en general de personas con mucho poder económico y por tanto con una mirada muy unívoca de la realidad, que dejan afuera un montón de otras perspectivas. Me parece que en ese sentido, tanto los medios digitales, las radios comunitarias, los podcasts, las redes sociales nos están ayudando a que la información sea más diversa, más plural, y que en general la ciudadanía, este 80% que vos decís que no se siente identificado con ese discurso, pueda acceder a otras miradas, porque esto, vuelvo a lo anterior, esto es lo que tiene que ver después con tu empoderamiento para decidir en el momento de ir y poner un voto. ¿Cuánto conoces a ese candidato, a esa candidata, a ese candidato? ¿Sabés quién es? Si no lo escuchaste, si no lo viste, porque los medios no te lo hicieron llegar, ¿lo vas a votar? ¿La vas a votar? Como que ahí se produce, digamos, el lugar central que tienen los medios en el funcionamiento del sistema democrático. Sí, hay una tremenda tarea. Ahora, para cerrar, Sandra, es bien preocupante y uno podría entender, claro, como los medios como mucha de la información hoy día está apareciendo en redes sociales y en estos medios alternativos, uno puede entender que ciertos grupos de poder con agendas bien específicas también quieren intervenir ahí. Luego, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos también para proteger a nuestras activistas, a las líderes feministas? Nosotros lo hemos visto de manera muy radical también acá, cómo han sido maltratadas las convencionales mujeres por sobre los varones, por supuesto, en el sentido de la violencia que reciben en redes sociales. ¿Qué nos toca hacer como ciudadanía? Mira, nosotras, en términos de medios tradicionales, lo que te diría, y creo que ustedes lo están trabajando en la Asamblea Constituyente, es buscar la manera de democratizar los medios tradicionales, o sea, de generar nuevas leyes, porque eso es donde el Estado claramente puede regular, ¿no? Tenemos un tema de regulación en relación a Internet y redes sociales diferente a medios tradicionales. Los medios tradicionales vos operás desde la jurisdicción nacional, entonces ahí hay como sobrados ejemplos en la región de intentos más o menos exitosos, en el caso de Argentina es un ejemplo, de democratizar las comunicaciones, de que haya más medios, de que haya subsidios para medios comunitarios, de que generar como dentro de los medios tradicionales condiciones o condicionamientos, digamos, para que trabajen con mayor perspectiva de género, o sea, en los medios públicos como punta de lanza de un movimiento así. O sea, creo que sobre los medios tradicionales es más fácil pensar opciones vinculadas a políticas públicas. Y sobre las redes sociales tenés todo este gran debate de cómo regular las redes y quién toma las decisiones. Ahí no hay no hay tomada ninguna decisión, podríamos decir, a nivel global. Vos ves que hay muchos países que están avanzando en ponerles límites de una forma o de otra, tanto a las redes como a las plataformas digitales, poniendo cupos de contenidos o poniendo límites en relación con su funcionamiento. Y haciendo responsable también a los dueños de las plataformas. Claro, que bueno, esto viene hay toda una historia que sería como larga de contar, pero tiene que ver con un acta de jurisdicción norteamericana que hace que no sean responsables. El punto es, bueno, ¿cómo sorteas esta situación de que las plataformas tienen jurisdicción en Estados Unidos, cómo te moves en cada país? Pero hay desde sociedad civil, desde el ámbito académico, cada vez más movimiento para que pensemos en sistemas, además de corregulación también, porque nadie quiere poner la responsabilidad en el Estado cuando sobre todo quizás en nuestras regiones hemos tenido ejemplos de estados muy autoritarios. Entonces, ¿cómo generamos sistemas de corregulación donde intervinamos, digamos, distintos sujetos, actores políticos de la sociedad civil, entre ellos quienes trabajamos temas de género, para pensar en algún sistema de corregulación? Cuando vos decías antes la cuestión de que en las redes sociales
todas las personas somos iguales, yo pensaba en la suspensión de la cuenta de Donald Trump, ¿no? Porque ahí vos decís, ahí claramente quedó en evidencia que no somos todas las personas iguales, porque a alguien que hubiera hecho esa apología de la violencia y no hubiera sido el presidente de Estados Unidos, Twitter no le habría levantado la cuenta, se la levanta justamente por el riesgo de que esa apología de la violencia sea emitida desde la cuenta del presidente de Estados Unidos con el impacto y la posibilidad de llegada que tenía ese mensaje. Después el otro debate es... Además que en ese caso, además, ya no solamente estamos hablando de mensajes, estamos hablando de políticas públicas e internacionales hechas desde Twitter. Muy exacto, porque además él manejaba sus políticas mucho a través de Twitter. Después solo agregó esto, el debate ahí también es si correspondía que Twitter eliminara esa cuenta, ¿no? Pero, porque si no, Twitter puede eliminar la cuenta de cualquiera, esto sería como el debate que se está dando hoy en día. O sea que en las redes es un poco más complicado, pero sí me parece, y nosotras lo recabamos en las opiniones de todas las 24 entrevistadas, hay una necesidad urgente de que los discursos que son violentos tengan algún tipo de regulación, tanto en medios tradicionales como en redes sociales. Después sobre los discursos que son estigmatizantes, que quizás es como una variante distinta de la violencia, bueno, hay un poco más de pensar alguna forma, digamos, como de aceptarlos promoviendo más discurso, pero el discurso violento sí hay un pedido general de que cese porque el impacto que está teniendo es totalmente negativo. Claro, las herramientas que tenemos parecen no ser necesarias, denunciar las cuentas, ¿cierto? Y explicitar, ¿cierto? Que hay un discurso de violencia. Hay tremendo camino por hacer y nosotros como sociedad civil, por supuesto, y nosotros como radio de la Universidad de Chile también sentimos que es un tema en el que hay que pensar y pensar sobre todo en lo que hablábamos al principio con Sandra, que ahí hay una estrategia política ideológica de acallar las voces de mujeres activistas, de mujeres feministas, de quienes queremos tener una sociedad que sea más igualitaria y más justa para todos, todas, todes. Sandra Chager, presidenta de Comunicación para la Igualdad, muchísimas gracias por hablar con nosotras acá en el semáforo. Muchas gracias a ustedes, Antonella. Fuerte abrazo. Un abrazo que llegue hasta el otro lado de la cordillera, donde además tenemos tantos amigos y amigas que extrañamos muchísimo, apenas se pueda volvemos. Créeme que extrañamos muchísimo Buenos Aires. Sí, totalmente. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa del día de hoy, dejando los invitados yo para que, por supuesto, continúen con Radio Universidad de Chile. Se viene una programación muy, muy entretenida y yo vuelvo a las 5, donde voy a estar entrevistando a mi tocaya, Antonella Sigala, una muy, muy interesante artista joven que tiene una hermosa canción con Manuel García que está presentando. Vamos a estar hablando respecto a ella y también vamos a estar conversando de las series nominadas a los Emmys junto a Sol Márquez. Todo el equipo de nuestro semáforo, está Manuel, está la Cami allá en los controles en Radio Universidad de Chile, que yo estoy desde mi casa, está también Tania González, siempre maravillosa en la producción, regresa mañana a las 10, así que ahí nos escuchamos, que estén muy bien, chao.